En el marco del cuarto Congreso Internacional Reflexiones sobre la didáctica de las matemáticas universitarias, el maestro Rubén Alejandro Águeda Altúzar y el maestro en ciencias Juan Ignacio Guiza Ruiz presentamos el siguiente trabajo titulado El estudio para el desarrollo del pensamiento estocástico. El objetivo de la siguiente ponencia es indicar cómo un software de cómputo estadístico como RStudio puede ser utilizado para potenciar el desarrollo del pensamiento estocástico. ¿Qué es el pensamiento estocástico? Bueno, este se va a entender como la capacidad de una persona, un estudiante, para poder comprender y modelar experimentos de naturaleza aleatoria o estocástica. En ese sentido, haremos distinción entre experimento estocástico y experimento determinístico. En un experimento determinístico, dadas las condiciones iniciales del experimento, podemos saber de antemano lo que va a ocurrir. El ejemplo más común es, por ejemplo, cuando una persona patea una pelota. Si nosotros conocemos la velocidad de salida del proyectil y el ángulo, nosotros podemos conocer la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. En contraposición a esto, un experimento de tipo estocástico es aquel en el cual, una vez fijadas las condiciones iniciales del experimento, no podemos saber de antemano qué resultado vamos a obtener. Y pues hay muchos ejemplos al respecto. El más común podría ser el lanzamiento de una moneda. Podría ser, por ejemplo, la repartición de una serie de naipes. Podría ser, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con juegos de azar, lotería, etc. Bueno, ¿cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento estocástico? Bueno, el pensamiento estocástico nos va a permitir comprender fenómenos donde tenga especial relevancia el azar, en específico experimentos de tipo estocástico. Esto van a contribuir de manera significativa al desarrollo del pensamiento estadístico, el cual nos va a permitir tomar decisiones en condiciones de incertidumbre mediante el tratamiento de información, el tratamiento de datos. Y a su vez, esto forma parte de una gama más amplia llamada razonamiento científico, el cual nos va a permitir explicar fenómenos del acontecer diario, tomando como base o como referencia toda una metodología llamada método científico. Bueno, en esencia, este desarrollo del pensamiento estocástico se trabaja generalmente en la materia de probabilidad, que es una materia que tiene sus raíces en la escuela de nivel medio superior, donde su primer acercamiento es con la materia de probabilidad o bien con la materia de estadística descriptiva. Ya en nivel superior se llevan algunos cursos como pueden ser probabilidad, estadística inferencial, diseño de experimentos, etc. Y bueno, en posgrado pueden llevar cursos más avanzados como procesos estocásticos, estadística no paramétrica, regresión, pronósticos, etc. La herramienta que vamos a utilizar aquí para potenciar este desarrollo del pensamiento estocástico es RStudio. La pregunta es, bueno, ¿qué es RStudio? RStudio es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R y está dedicado a la computación estadística y de gráficos. ¿Qué características presenta este software? Bueno, pues es un software libre, no requiere el uso de licencia. Es un software que es versátil porque es un lenguaje de programación en sí. Es popular, es un software que es utilizado en todas partes del mundo. Es, digamos, la lengua franca de la estadística. Es muy utilizado en finanzas, es muy utilizado para programar, para tratamiento de grandes cantidades de información, lo que hoy se conoce como Big Data, etc.
Y bueno, otra característica que lo hace especialmente atractivo es que el análisis de datos es inherentemente interactivo. ¿Cuáles son los principales usos de este software? Nos va a permitir, principalmente en materias como probabilidad, como estadística, el cálculo de probabilidades, el cálculo de percentiles, nos va a permitir programar, generar distintos tipos de gráficas, simular variables aleatorias, entre otras. También va a potenciar el desarrollo de habilidades de programación que son muy útiles actualmente, habilidades de simulación y también de creación de gráficas. ¿Cómo podríamos utilizar RStudio en la materia de probabilidad? Bueno, generalmente en un curso de probabilidad que se lleva en la universidad, lo esencial es ver distribuciones discretas de probabilidad, distribuciones continuas. Y en estos casos, en ambas posibilidades podremos realizar gráficos, podemos calcular probabilidades puntuales, probabilidades acumuladas y podemos simular variables aleatorias. Esto le da, de alguna manera, un tratamiento, digamos, especial al curso en el sentido de que los estudiantes, además de aprender a realizar cálculos y entender fenómenos de tipo aleatorio, también pueden ellos simular procesos mediante el uso de software. Las distribuciones discretas más comunes que se tratan a nivel licenciatura en un curso de probabilidad son la distribución binomial, la Bernoulli, que es un caso particular, la hipergeométrica, binomial negativa, geométrica, Poisson, etc. En términos de distribuciones continuas, bueno, pues las más comunes son la uniforme, la normal, la gamma, la exponencial, chi cuadrada, beta, etc. Algunas tareas que podemos realizar esencialmente con el software, dado una distribución de probabilidades específica, es, por ejemplo, evaluar la función de masa de probabilidad o bien la función de densidad de probabilidad. Evaluar la función de la distribución acumulativa, es decir, calcular probabilidades acumuladas. Podemos calcular percentiles, que usualmente lo hacemos con tablas que vienen al final del libro. Y también podemos generar números aleatorios con cierta distribución de manera muy, muy sencilla. Esto es de especial atención, de especial uso, por ejemplo, en estadística, donde nosotros podríamos realizar prácticas y simular el proceso de muestreo. Eso nos podría llevar a entender, por ejemplo, temas complicados como el teorema central del límite. Bueno, ¿cómo podríamos introducir de manera mucho más amigable y didáctica el uso de software en nuestras clases? Considero que la forma más directa de hacerlo es mediante secuencias didácticas. Hay que tomar en cuenta que no se tiene todo el tiempo necesario para realizar secuencias didácticas muy a menudo, pero sí se recomienda que cada determinado tiempo uno pueda implementar este tipo de secuencias porque ayudan de alguna manera a entender de manera más clara temas complicados. Para ello lo recomendable es utilizar un modelo que se llama TPACK, el cual amalgama tres componentes principales, que es el conocimiento pedagógico, que comprende distintas metodologías y formas de enseñar en el aula, el conocimiento disciplinar, que abarca cuestiones que tienen que ver con el dominio de la disciplina y sus contenidos, y por último, el conocimiento tecnológico, que es aquí donde entra el software, y abarca los recursos y herramientas tecnológicas que se utilizan para enseñar distintos contenidos. Es importante tener en cuenta esos tres elementos en el diseño de una secuencia didáctica. Bueno, ¿qué elementos son deseables que contenga una secuencia didáctica? Bueno, primero debemos de seleccionar la asignatura en la cual vamos a realizar la secuencia, ubicar bien los contenidos, el tiempo que va a durar la secuencia didáctica y definir nuestros objetivos. En cuestión de actividades, vamos a clasificarlas en tres tipos: actividades de apertura,
donde podremos incluir lecturas previas, ver un enfoque tradicional de la clase y realizar una evaluación diagnóstica que nos permite detectar concepciones erróneas de los estudiantes sobre ciertos temas o conceptos claves. Actividades de desarrollo. Esa es, digamos, la parte medular de la secuencia didáctica, donde vamos a implementar como tal el uso del software. Y por último, realizaríamos actividades de cierre, donde nosotros podríamos realizar una evaluación y realizar también comentarios generales para llegar a un consenso de grupo. En cuestión de la puesta en marcha de la secuencia didáctica, podríamos llevarla a cabo en 3 sesiones. Una sesión 0, que básicamente abarca todo el diseño de la secuencia didáctica. Esa como tal no es una sesión. En la primera sesión estaríamos trabajando con las actividades de apertura, en una segunda sesión con actividades de desarrollo y en la tercera sesión con actividades de cierre. En cuanto a las directrices de la secuencia didáctica, pues no hay que olvidar que en la medida de lo posible hay que tratar de utilizar y considerar elementos tecnológicos, disciplinares y pedagógicos, lo que conocemos como el diseño TPACK. Siempre es bueno realizar un diagnóstico al cual me permita conocer el estado actual del sistema y concepciones previas que tienen los estudiantes. Y bueno, mediante la observación nosotros podríamos darnos cuenta de qué manera los estudiantes están razonando o teniendo conocimientos previos del tema. Hay que incorporar el uso de software, ya sea para simulación, generación de gráficas, cálculo de probabilidades. Y bueno, por último hay que hacer una pequeña evaluación que nos permita contrastar el antes y el después. Y al final, bueno, pues tenemos que hacer una evaluación de lo que hemos puesto en marcha. Esas son las referencias consultadas para el trabajo. Y bueno, sería todo. En cuestión de preguntas o comentarios, pueden contactarme a los correos que aparecen en la siguiente diapositiva. Muchas gracias por su atención.